Piña. Y la comunidad. No se trata solamente de proyecciones de películas o de charlas con intelectuales y debates, sino de abrir las puertas de esta institución invitándolos a participar de la vida política y cultural de nuestra provincia. La política no se trata solamente de tratamiento de leyes ni de debates en el recinto, se trata de diálogo, de consenso y especialmente de escuchar al otro. La cultura es un motor poderoso de cambio y de desarrollo. Al promover el arte y la expresión cultural, estaremos construyendo una sociedad más inclusiva, tolerante y próspera para las futuras generaciones. Los invitamos a participar activamente de este ciclo que se desarrollará todos los jueves del año a las 19 horas con entrada libre y gratuita en este salón auditorio de la Cámara de Diputados. Sin más, los vamos a dejar en compañía de nuestro querido amigo Felipe Piña. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Diputados, a las autoridades, a toda la gente que tuvo bien invitarme. Un placer siempre estar acá en La Plata, lugar que quiero mucho por muchos motivos. No soy hincha ni de estudiantes ni de gimnasia, pero tengo muy queridos amigos y mucha historia vinculada a esta hermosa ciudad. Y bueno, la idea es hablar un poco de un libro que está cumpliendo 20 años, que es Mitos de la Historia Argentina. Un libro que recorre una parte interesante de la historia argentina que va del descubrimiento, llamado descubrimiento
hasta la independencia, así que haremos un recorrido por esa parte, yo creo que fundamental de nuestra historia, y algunos mitos en torno a cómo ha sido narrada esta historia, ¿no? En principio me gusta hablar de cuestionar el término descubrimiento, con el que hemos sido mal educados en las escuelas durante mucho tiempo, y se sigue usando la palabra descubrimiento, que es una palabra a todas luces inapropiada, ¿no? Pensemos primero que la persona a la que se le atribuye el descubrimiento de América nunca supo que había llegado a América, siempre pensó que había llegado al Asia. En sus cartas a la reina Isabel dice que está cerca de Japón, cerca del Ganges. Está un poco desorientado el muchacho, que está por llegar al Ganges, le dice. Por eso el nombre de las Indias, ¿no? Ustedes saben que el primer nombre que se le dio a este continente fue las Indias occidentales. Y además el término descubrimiento es un término de tremenda soberbia, ¿no? Siempre me gusta usar en mis clases el ejemplo de Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió las cataratas del Iguazú, ¿no? O sea, los miles de guaraníes que vivían ahí no las habían visto nunca. Vino un europeo y ahí empezaron a existir las cataratas, ¿no? O Álvar Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico. Todos los habitantes de todo el litoral que va de Alaska a Tierra del Fuego nunca vieron semejante mar, ¿no? De manera tal que es completamente inapropiado el término descubrimiento, y habla de una manera de mirar la historia, que es que las cosas comienzan a tener sentido cuando las ve y las describe un europeo. De ahí toda la toponimia que ustedes saben que fue cambiando brutalmente, ¿no? A partir de la conquista. Por ejemplo, el primer lugar a donde llega Colón, que es Guanajaní, empezó a llamarse San Salvador, esa islita tan bonita en el paraíso, hoy República Dominicana. Y comienza ahí un proceso muy particular que algunos llaman encuentro de culturas, como si hubiera sido un simposio, ¿no?, entre indios y conquistadores, lo cual por supuesto no fue exactamente eso, sino que fue la imposición de una cultura a otra por métodos bastante brutales. Es interesante pensar que en realidad esta gente que venía de la España inquisitorial, con una mentalidad muy excluyente, muy racista, muy de la desconfianza al otro, ¿no? Muy misógina, una carga muy potente antifemenina había en los conquistadores, impuesta por un modelo eclesiástico muy categórico de los reyes católicos. Piensen que Fernando e Isabel lo que hacen primero en España, luego de derrotar a los moros en Granada, que justamente es el año 1492, cuando se termina la Reconquista, y ahí se produce lo que se llama la unidad religiosa, la imposición de la Inquisición en todo el territorio español y la expulsión de los judíos y los moros, ¿no? De ahí que ustedes saben que un poco el trámite, si volvemos al Villiquen, que nunca está de más, el trámite de cómo se encaró la expedición de Colón es muy interesante, ¿no? Porque según nos cuenta la leyenda, la reina Isabel se desprendió de sus joyas y Colón paró el huevo y todas esas cosas, que un huevo de gallina, ¿no? Y bueno, nada de eso tiene ningún sustento. Primero porque lo de Colón era una empresa puramente comercial, digamos, ¿no? Colón lo que planteó era un tipo de muchos años de trayectoria naval, que se daba cuenta que había una posibilidad de ir al oeste, al oriente por el occidente, que la Tierra era redonda, lo cual era un viejo conocimiento, ¿no?, de la época de Aristóteles y de Ptolomeo y de grandes científicos. Y lo plantea como una expedición puramente comercial, digamos, ¿no? Y de hecho se firma una capitulación comercial, donde Colón iba a recibir una parte de lo que obtuviera en ese comercio con China y con Japón y con la India, que era donde él iba, teóricamente, ¿no? Porque por supuesto se ignoraba la existencia de un continente en el medio. Pero en realidad la reina desconfiaba tremendamente
de Colón y le dice que no tiene plata, decía no hay plata, una frase que suena actual. Y bueno, ahí va el hombre a ver cómo hace, buscando socios comerciales. Los hermanos Pinzón son unos socios capitalistas, un confesor de la reina Santángel, y la reina recuerda que hay una multa en la ciudad de Palos por contrabando y que va a convertir esa multa en el financiamiento de la compra de 2 carabelas, que son la Pinta y la Santa María, y ese es todo el aporte que hace la corona a la compra de las naves famosas para la empresa colombina, digamos, ¿no? Y como digo, insisto, es una empresa comercial, con lo cual aparece ahí un primer engaño pictórico, una fake news histórica muy importante, que es la primera imagen que vimos en los manuales escolares. Me acuerdo, por ejemplo, el de Ibáñez, alguno se acordará, a uno que ande por mi edad, se acordará de Ibáñez, que era un libro de historia que teníamos de 1º a 5º año. Después me enteré que Ibáñez, ya que hacemos una llamada al pie con Ibáñez, que vale la pena. Ibáñez era profesor de literatura. De ahí que lo que el tipo inventaba tenía sustento literario, ¿no? Entonces ahí se daba rienda suelta a su imaginación, ¿no? Por ejemplo, en el libro de 3er año, que era de Historia Argentina, Ibáñez decía, Sarmiento ganó en elecciones limpias y ejemplares en todo el país. Y él dice, hicimos un fraude escandaloso, ¿no? O sea, bueno, para que ubiquen un poco a Ibáñez. Y ahí Ibáñez dice que ahí en ese dibujo está el cura que vino con Colón en el primer viaje. Y de hecho la imagen es que Colón, rodilla en tierra, y el cura al lado. Ese cura nunca existió, porque no tenía por qué existir, porque insistimos, era una operación comercial, o sea, ¿por qué iba a haber un cura ahí? Pero lo que se quería demostrar en esa primera imagen de la conquista es que esto era una expedición evangelizadora, ¿no? Que España venía a traer la cruz, pero también la espada, pero también la cruz, ¿no? Pero esto es una fake news porque no había ningún cura en ese primer viaje de Colón. Y por otra parte, los habitantes de la primera zona de encuentro, los arawaks, era una cultura realmente extraordinaria, muy pacífica, muy dedicada a la poesía. Es muy lindo lo que cuenta el querido Eduardo Galeano, ¿no? En Las Venas Abiertas, cuando habla de cómo eran los arahuacos, o los arawaks, que era una cultura extremadamente pacífica, dedicada a la poesía. De hecho, una de las costumbres eran los areitos, que eran concursos de poesía, y el idioma que tenían era extremadamente poético, ¿no? Por ejemplo, al amigo le decían mi otro corazón, el cielo le decían mar de arriba, al arcoíris serpiente de collares. Bueno, le hace todo un relato de lo romántico y lo lindo que es el idioma arawak, contrastándolo con las cartas de Colón, donde la primera carta usa 2 veces la palabra Dios y 50 veces la palabra oro, ¿no? Dice Galeano, y es tal cual, las cartas que le manda la reina. Son muy bien recibidos por esta gente que son extremadamente pacíficos. Colón dice son gente hermosa, extraordinaria, muy solidaria, muy abierta. Van a ser muy buenos esclavos, dice, ¿no? Así empieza el vínculo, que termina, como ustedes saben, con el exterminio de toda la población antillana. Y también algo poco contado en los libros es la primera rebelión americana encabezada por una mujer, ¿no? Anacaona, que fue la primera rebelde americana en 1493, a pocos meses de la llegada de Colón. Cosa que no se nos cuenta, ¿no? Se nos cuenta que llegaron los dioses, se rindieron, le dijeron, bueno, aquí estamos. La verdad que cuando empezaron a ver los métodos de matanza que tenía Colón, empezó la resistencia, y ahí hubo una gran resistencia de todas las Antillas con esta mujer, Anacaona, que fue la primera rebelde americana que encabezó la rebelión y que duró 5 años, y que finalmente fue capturada y quemada como bruja por las autoridades españolas, ¿no? Y ahí empieza, bueno, todo un proceso de conquista donde el relato es muy importante, ¿no? El relato de quiénes eran los americanos y quiénes eran los europeos recién llegados, donde siempre en esas crónicas hay una desvalorización permanente de las culturas americanas y una sobrevaloración de la cultura europea.
algo que se traduce en el lenguaje cotidiano en oro por baratijas, ¿no? O sea que los americanos entregaban sus riquezas a cambio de pavadas, de baratijas. Es interesante pensar lo siguiente. Primero que el oro en esa zona de nuestro continente, la zona antillana, no tenía ningún valor de cambio, era simplemente un metal que se usaba mucho para cuestiones ceremoniales, religiosas, para ornamentos, pero no era una moneda de cambio. Y en cambio era muy escaso en América una bolita de oro, de vidrio, un bonete, una guitarra, un espejo, todas cosas curiosas, que si uno usa la ley de Smith, que tanto le gusta a los capitalistas, la ley de la oferta y la demanda, la verdad que había que ver quién hacía mejor negocio, ¿no? Porque hablando del bien escaso, todas estas cosas eran escasas y raras en América. Pero lo que está detrás de todo esto, más allá de las ironías, es que se está usando una categoría que no se puede usar en antropología, que es la comparación de culturas brutalmente y la inserción de situaciones completamente distópicas, ¿no? Porque una cosa lo que pasaba con el oro en Europa, que cotizaba la moneda corriente, y otra cosa lo que pasaba con el oro en América. Pero acá se lo usa para decir, vieron que los indios eran medio tarados, porque le daban el oro por nada, ¿no? Y esto es un poco el discurso que siempre estuvo de la animalización del habitante americano originario, ¿no? Incluso Colón habla de ciertas criaturas con orejas de mono. Bueno, hay una idea de la animalización que tiene que ver con una estrategia del poder, que siempre es la desvalorización del oprimido para luego finalmente devaluarlo y dominarlo más fácilmente, ¿no? Transformarlo en algo que no es persona, que no es humano, y de esa manera poder agredirlo más sencillamente, ¿no? Algo que usaron muchos regímenes políticos fascistas en el mundo y bueno, que se sigue usando, y no voy a abundar sobre el tema porque no tengo por qué completar la idea porque la están completando ustedes en este momento. Bueno, esto realmente es muy interesante en cuanto a qué pasa con Colón, porque fíjense ustedes que nosotros tenemos la avenida Paseo Colón, por ejemplo, que es la avenida donde está la Casa Rosada, ¿no? Es una avenida muy importante de Buenos Aires, la avenida Colón. Y Colón es un personaje muy polémico, para usar un término de la televisión actual, vieron que dicen polémicas declaraciones, ¿no? Polémicos, bueno, no sé si está bien la palabra polémica, porque ¿dónde está la polémica? ¿Quién polemiza, quiero decir, ¿no? Polémica medida. ¿Y quién polemiza con eso, no? Porque la polémica, que es una palabra griega muy interesante, tiene que ver con que hay dos personas argumentando, ¿no? Acá no parece que hubiera mucha polémica. Lo cierto es que este señor, en su tercer viaje, vuelve a España encadenado y enjuiciado y condenado por los reyes católicos por los crímenes que había cometido y por la corrupción que había desarrollado él y su hijo y su hermano en América, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de Colón hablamos de un tipo que fue condenado por la justicia española, cosa que se nos dice bastante poco. Y ustedes saben que el cuarto viaje de Colón se hace por su cuenta, sin ningún tipo de auspicio por parte de la corona española, y prohibiéndole encallar en determinados puertos americanos donde no se le permite el acceso a Colón. Cosa que seguro que algunos se están enterando en este momento de esto, ¿no? De la idea del Colón criminal, que así se lo califica en los procesos. Al punto tal que cuando Colón llega después de estos viajes a España, enloquece literalmente, termina preso, reclamándole a la corona que le pague lo que le debían, cosa que no ocurre, y creyéndose el apóstol número 13. Él dice que es el apóstol 13, termina completamente loco, y sin saber que había descubierto, entre comillas, un nuevo continente, ¿no? El tipo que se da cuenta que esto es un nuevo continente era un veneciano muy inteligente llamado Américo Vespucio, que es el que baja casi hasta el Río de la Plata, hace un mapa, levanta un mapa de lo que llama India o Terra Incógnita, y lo manda a los influencers del momento, ¿no? Que eran el Papa, obvio, los Medici, los geógrafos más importantes del mundo, que dicen, mirá, acá hay un señor que encontró un nuevo continente, y si lo encontró Américo, le vamos a poner América, ¿no? O sea que Colón no tuvo ni siquiera la gloria de que le pongan Colonia o Colombia al continente, porque el que se llevó a la gloria fue Américo Vespucio, ¿no? De ahí, de esta zona inicial de la conquista, vendrá luego la conquista de México, que ustedes saben que también
está contada de una manera muy parcial, ¿no? Donde se nos cuenta que llegó Hernán Cortés y que inmediatamente los mexicanos se sometieron a él y que no hubo ninguna resistencia. Bueno, por supuesto que eso no es cierto. Hubo una gran resistencia de parte de los aztecas, encabezado por Cuauhtémoc, que no acepta el pacto de Montezuma con Cortés. Es un episodio tremendo de la conquista de América, muy, muy impresionante. Y una gran mentira, un gran mito en torno a la conquista de México es que México fue conquistada por 160 españoles, ¿no? Que también está dicho con mucha fuerza, como diciendo 160 españoles pudieron contra 100.000 aztecas, que eran los habitantes de Tenochtitlán. Esto no es verdad. Primero que fueron derrotados inicialmente en la famosa Noche Triste, quedaron pocos, pero lo que hizo Cortés, que era un tipo muy hábil, fue aliarse con etnias enemigas de los aztecas, los mixtecas, etcétera, y fueron ejércitos multitudinarios los que terminan conquistando Tenochtitlán de Cortés y sus aliados. Eso es lo que pasó en México, ¿no? Donde además Cortés tuvo la ventaja de encontrar un imperio muy organizado y con lo cual, terminando con las cúpulas, tuvo una estructura gubernamental muy armada para armar el primer virreinato de América, que es el Virreinato de Nuevo México, ¿no? Nueva España, que se convirtió luego en México. El caso del Río de la Plata, para entrar en nuestra historia, es bastante curioso, porque había información, todavía no se había, empezaba a conquistar Perú por parte de Pizarro, ¿no? Donde ahí funciona un sistema que los españoles habían usado en la Reconquista, que es el rescate, que está en las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que consiste en tomar a una persona, secuestrarla y pedir un rescate a cambio, ¿no? Eso hicieron, Cortés hizo eso en México y Pizarro hizo eso con Atahualpa, pidiendo que se llenen 2 piezas de plata y 2 piezas de oro para garantizar la vida del último inca, cosa que no ocurre porque aunque los incas ponen ese dinero, Atahualpa es finalmente asesinado, ¿no? A partir de esa riqueza impresionante que encuentran en el Perú, suponen que hay otro reino muy importante en el río de Solís, que algunos empiezan a llamar Río de la Plata. Solís le va muy mal, ustedes saben que hubo un primer encuentro gastronómico complicado ahí, con Solís, 1515 estamos hablando. Solís se aventura en esto que creía que era el paso interoceánico, la obsesión de los españoles. Recordemos que el Canal de Panamá se va a inaugurar en 1914, o sea que todo de 1500 a 1914 están permanentemente buscando el estrecho hasta que lo encuentran en 1520 Magallanes, y ahí de ahí la importancia geoestratégica de lo que va a ser nuestro país y Chile. Era la zona por la cual pasaban todos los barcos del mundo que querían pasar del Atlántico al Pacífico, ¿no? Antes de que eso sucediera, cuando llega Solís a este lugar tan gigantesco que es el Río de la Plata, cree encontrar el estrecho interoceánico, se equivoca, desembarca, tiene ahí un malentendido con los charrúas y termina siendo parte, no diría invitado al asado, sino parte protagónica del asado que hacen los charrúas, ¿no? Bueno, y luego de esta frustrada expedición, de la que queda dos sobrevivientes, Francisco del Puerto, que va a ser un informante interesante, y Martín García, que era el despensero de la expedición, que muere en la isla que hoy lleva su nombre y que les recomiendo visitar. Es una isla que pertenece a la provincia de Buenos Aires y que es una isla histórica popularmente llamada YPF, no porque haya un yacimiento petrolero, sino porque ahí estuvieron presos Irigoyen, Perón y Frondizi, ¿no? En la isla Martín García. Pero bueno, volviendo al Río de la Plata, que empieza a llamarse de la Plata, primero Río de Solís y después de la Plata, porque sospechaban que aquí había una gran civilización tan rica como los aztecas, como los incas y demás. Y entonces preparan una expedición extraordinaria en 1535 para que llegue en el 36, a cargo de un tipo que era un noble, un millonario, un grande de España, amigo del rey Carlos V, la expedición más importante que venía a América, 1.200 personas, caballos, vacas y demás, y lo mandan a Buenos Aires, a esto que termina siendo Buenos Aires, fundada por don Pedro de Mendoza, 11 de junio de 1536,
bueno, uno de los más grandes fracasos del imperio de Carlos V, quizá la derrota más grande del imperio de Carlos V, porque al poco tiempo de llegar esta gente, que eran casi todos nobles, nobles quería decir que gente que no tenía la menor idea de lo que era trabajar, ¿no? Pero esto es literal, porque en las 7 partidas, suena irónico, pero fuera de joda, las 7 partidas dicen los nobles son aquellas personas que no se valen por sus manos, ¿no? Así que siempre alguien laburó para ellos, ¿no? Y entonces, claro, llegan todos estos inútiles a Buenos Aires, 1200, y son muy bien recibidos por los querandíes, que eran los habitantes originarios de la zona. Pero bueno, llega un momento, 14 días de delivery para 1200 personas, en una zona donde el alimento no abundaba, ¿no? Estamos hablando de una pampa bastante escasa en alimentación. Se cansan los querandíes y entonces Pedro de Mendoza manda a su hermano Diego a perseguirlos y matarlos a orillas de un río que va a empezar a llamarse Matanza, el río de la Matanza, justamente por esta matanza tremenda. Y por supuesto los querandíes responden, sitian la ciudad y es lo que conocemos en el famoso episodio de Misteriosa Buenos Aires, el hambre, ¿no? El hambre en Buenos Aires, donde esta gente que no es capaz de ir a pescar siquiera, se muere de hambre, ¿no? Es un desastre tremendo. Hay episodios de antropofagia, tremendo, se comen entre ellos y demás. Con lo cual, don Pedro de Mendoza, que además vino con una tremenda sífilis y pensaba que acá iba a encontrar el remedio, le dijeron que acá había un árbol que curaba de la sífilis, pero bueno, no, ni siquiera encontró el árbol de la sífilis. Bueno, se va, abandona, los deja a sus lugartenientes y Buenos Aires es la única ciudad en la historia de América que es despoblada, con un acta de despoblación, donde Pedro de Mendoza maldice el lugar, dice que es un lugar maldito y que sus habitantes merecen todo tipo de ahí que quizá venga lo que nos pasa, que los habitantes merecen lo peor y que bueno, que es un lugar maldito y que qué sé yo, y que bueno, y se va y Buenos Aires es despoblada por orden de don Pedro y la gente se va a Asunción, fundan Asunción del Paraguay, que será luego el centro de fundaciones. Y en el medio pasa algo muy interesante, ¿no? Entre la retirada de la Buenos Aires despoblada y abandonada, quedan acá centenares de vacas y caballos, que van a ser la única y gran riqueza de esta zona, que no tenía minerales, que no tenía grandes poblaciones indígenas a las cuales someter, por otra parte indígenas muy indómitos, indómito en la versión española del tema. Y bueno, cuando se produce la verdadera fundación de Buenos Aires, en 1580, lo que encuentra don Juan de Garay es una riqueza extraordinaria en caballar, ganado bovino, es decir, vacas y caballos por doquier. Y ahí comienza entonces una nueva etapa de la conquista y la colonización de Buenos Aires, que se funda efectivamente en 1580 con don Juan de Garay, y comienza toda una etapa muy particular, que es la etapa del virreinato, del previrreinato, ¿no? La gobernación de Buenos Aires, que dependía de Paraguay, una gobernación tremendamente corrupta, manejada por los gobernadores, lo que llamaban en ese momento, estas son palabras de los reyes de España, ¿no? De Felipe II, por ejemplo, que habla de Buenos Aires gobernada por un cuadrilátero, donde estaba el obispo, el oidor, que sería algo así como la Corte Suprema de Justicia de la época, el gobernador y un gran comerciante que se llamaba Diego de la Vega, esto de verdad, no era el zorro, pero era Diego de la Vega, que manejaban el contrabando en Buenos Aires. Todo esto por una gran torpeza del modelo económico metropolitano, que era el mercantilismo extremo, ¿no? Es decir, que acá no se produzca nada y que todo venga de España y que solamente nos dediquemos a exportar cuero y grasa, que era lo que se exportaba en ese momento. Tengamos en cuenta que no había ninguna forma de conservación de la carne, o sea que la carne se carneaba a la vaca y se perdía la mayoría de esa carne y solamente se trabajaba un poco la grasa para mandar a los lugares de esclavistas de Estados Unidos y Antillas para que coman los pobres esclavos, ¿no? Así que
hay una matriz corrupta tremenda en aquella Buenos Aires hasta que aparece un gobernador que es Hernán Arias, que es un gobernador paraguayo, digamos, es un americano, nacido en Asunción del Paraguay, y que viene a poner orden acá y que viene a denunciar esta corrupción, que intenta meter presos a estos del cuadrilátero y termina preso él, ¿no? Con un proceso muy, muy impresionante. Denuncia una cosa que había hecho el gobernador Zárate, son todos lugares toponímicos, ¿no? El gobernador Zárate tenía 3 sobrinos que habían armado una banda que habían inventado 2 cosas. Por un lado, un sello del gobierno que decía se acata pero no se cumple. O sea, lo que venía de España, los tipos le ponían este sello y no le daban bola a lo que decía el rey, por ejemplo, ¿no? Y la otra cosa extraordinaria era que habían inventado un sistema de arribadas forzosas, que era que los barcos que estaban en peligro, por una cuestión de una tormenta, un imprevisto, podían desembarcar y vender la carga, en general esclavos, y seguir su viaje, ¿no? Bueno, lo que pasa durante el gobierno de Zárate, que hay un récord se ve que el clima cambia violentamente porque hay todos los días arribadas forzosas, que eran una manera de corromper esa prohibición que tenía Buenos Aires de tener puerto, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, se habilita el puerto porque esto era demasiado contrabando, demasiada evidencia de contrabando en todo ese momento, ¿no? Mientras tanto, hay otra Argentina de la que hablamos poco, que es la Argentina indígena, ¿no? Que parece ser que no forma parte de la historia argentina y que solamente hablamos de la historia institucional española o de la conquista, que es muy extensa, que tiene una antigüedad aproximadamente de 12.000 años, que tiene culturas altamente interesantes a lo largo y a lo ancho del actual territorio argentino, ¿no? Desde lo pre-inca, diaguita, hasta los Secman de Tierra del Fuego, con culturas, religiones impresionantes e interesantes que fueron ampliamente resistentes, ¿no? Podemos decir con orgullo que la zona del actual territorio argentino fue de las más resistentes a la conquista, ¿no? Con 2 momentos muy impresionantes, que fue la resistencia diaguita Calchaquí, que tuvo 60 años resistiendo la embestida de los españoles. Si van a la ciudad de Quilmes, no acá, sino en Tucumán, ustedes saben que la ciudad de Quilmes, aquí cerquita, lleva ese nombre porque ahí fueron llevados castigados los habitantes de la Quilmes original en la actual provincia de Tucumán caminando. Salieron 3.000, llegaron 1.200, mujeres, hombres y niños que venían encadenados, castigados por haber resistido la embestida española, ¿no? Y después, por supuesto, la resistencia mapuche, que duró hasta fin del siglo XIX, ¿sí? Hasta la conquista, la llamada conquista del desierto del general Roca, de Rosa, Roca, Alsina, etcétera, ¿no? Así que creo que es interesante incorporar esto, que ustedes saben que está muy maltratado en la enseñanza primaria y secundaria todavía hoy, a pesar de que, por supuesto, hay muy buena voluntad de los docentes y son ellos los que tratan de cambiar esto porque los programas siguen atrasando en este sentido, donde todavía, por ejemplo, hay una manera muy, muy impresionante dentro del lenguaje de cómo discriminar a las culturas originarias, que es usando los tiempos verbales, ¿no? Por ejemplo, diciendo los mapuches habitaban Neuquén o los pilagá habitaban Formosa, cuando por supuesto sabemos que hay 1.200.000 hermanos de comunidades indígenas que viven, habitan y están, ¿no? O sea que ese tiempo pasado los da por muertos. Luego la cuestión de el tratamiento zoológico que se le da a los relatos sobre las comunidades originarias, ¿no? ¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿Qué hábitos y costumbres tienen? ¿No? Una vez hicimos un ejercicio muy interesante en mis clases del Pellegrini y les hice aplicar este método a la historia europea. Entonces daba que los francos comían pan y tomaban vino, ¿no? Porque eran los hábitos. Quedaba fuera Carlomagno, quedaba fuera todo, porque acá lo único que nos contaban era que los pampas tenían estas costumbres, que eran muy andariegos y que bueno, que tenían el consumo de la algarroba y no sé qué, pero no mucho más, ¿no? O sea, hay una especie de tratamiento zoológico de estas culturas que es muy impresionante y que pervive. Y ustedes vieron que estas culturas no tienen arte, tienen artesanía, no tienen lengua, tienen dialectos, no tienen religiones, tienen supersticiones,
¿no? Todo eso es muy interesante, empezar a cambiarlo y empezar a modificar en cómo contamos la vida de 8.000 años de historia argentina que pasa muy rapidito en aras de que venga rápido la Revolución de Mayo, ¿no? Bueno, creo que es importante verla, como bien decía Foucault, ¿no? Cómo se nomina y cómo se nombra, qué significa, cómo calificamos determinadas cosas, ¿no? Así que, y además son pueblos que han tenido mucha importancia a lo largo de nuestra historia, pueblos que han participado activamente de las campañas contra los españoles, me refiero fundamentalmente a los Wichi, a los Cuom, que participaron en las campañas del norte con Belgrano, los Pilagá, los Diaguita, los mapuches que colaboraron con San Martín, ¿no? Los huarpes, que fueron fundamentales a la hora de cruzar los Andes. Por algo San Martín les pide permiso, ¿no? para el cruce en ese famoso encuentro del fuerte de San Carlos, que él describe con tanta minuciosidad, que es un hermoso documento de San Martín cuando cuenta su encuentro con los loncos huarpes, ¿no? Para pedirle permiso para cruzar un territorio que él entendía que era de ellos, ¿no? Así que bueno, creo que es interesante incorporar a la historia a estos pueblos que son la palabra originario es una palabra discutible porque ustedes saben que originario hay poco, sino más bien uno podría decir más correctamente como usa la antropología actual el término precedente, ¿no? Porque originario diría que alguien que no se movió nunca de un lugar, y acá la verdad que hubo mucho desplazamiento y movimiento de cultura, como pasó en Europa y como pasó en todos lados, ¿no? Pero bueno, me parece que es interesante tenerlo en cuenta esto cuando estamos hablando de estas cuestiones. Y finalmente, España, en su eterna disputa con Portugal, que en algún momento formaron un solo reino, luego eso termina y aparece una disputa muy fuerte en torno a cómo se va a repartir la tierra americana. Ustedes saben que hubo un lobby feroz para nombrar al Papa Alejandro VI, que era español, ¿eh? El Papa se llama Rodrigo Borja, italianiza su nombre como Borgia, ¿no? Como Rodrigo Borgia, y es electo gracias a la compra de votos, lo que llamaba simonía, que hace Fernando. Recordemos que España tenía grandes territorios en Italia, ¿no? Nápoles, Sicilia, eran territorios españoles, cual le daba votos para la elección del Papa. Y así es como llega Alejandro VI, Borgia, al papado, a través de la compra de votos y la influencia política de los reyes católicos, y por lo tanto en agradecimiento a esto es que el Tratado de Tordesillas y la bula intercetera le da una importante cantidad de territorio a España en América y le cede una pequeña porción a Portugal que se va a ir extendiendo a lo largo de los siglos, ¿no? Y por eso que es justamente Alejandro VI el que nombra como reyes católicos a Isabel y Fernando. De ahí viene la cosa, ¿no? Digo esto porque un poco lo que se dice es que España vino a traer la moral a América con la conquista, ¿no? Y fíjense la moral de un papa que, como ustedes saben, y no quiero entrar en detalle, pero pueden ver la serie Los Borgia, que está buenísima, había tenido un hijo con su hija, con Lucrecia, ¿no? Medio complicado el parentesco hijo-nieto sería, que era, esta era la moral de Alejandro VI Borgia que venían a trasladar a los inmorales o amorales americanos, ¿no? Después de todas estas disputas y esta cuestión con Portugal, finalmente, en un año muy particular para el mundo, un año, yo diría, de esos años que pocas veces se repiten por la cantidad de sucesos que van a cambiar la historia, que es 1776. Ya a muchos les debe estar sonando el año. En ese año, no casualmente, España decide crear el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? 1776 es, además del año del lanzamiento del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, que les recomiendo muy particularmente su lectura, libro que el origen del liberalismo, digamos, pero que se van a llevar muchas sorpresas si lo leen, ¿no? Donde, por ejemplo, Adam Smith dice que el sentido que tiene el gobierno es cumplir con sus deberes básicos, que son la educación, la salud pública y la seguridad, que sin esas condiciones preexistentes el gobierno no carece de sentido, ¿no? Y habla del Río de la Plata, donde dice que es una zona privilegiada por Dios en cuanto a sus condiciones naturales, y que si esas condiciones no son aprovechadas por sus habitantes, transformando la materia prima
en algo industrialmente local, tendrá muchos problemas para su desarrollo, ¿no? Estamos hablando de 1776 y esto lo dice el padre del liberalismo. Y sobre todo nos importa a nosotros el año 1776 porque es el año de la Revolución de los Estados Unidos, que en nuestra educación tan francesa nunca le dimos bola a la escuela secundaria, ¿no? Pasa como muy rapidito la Revolución norteamericana, que es fundamental, que es madre de revoluciones, o sea, es la primera república importante a nivel mundial, la primera constitución, la primera división de poderes, la primera declaración de los derechos del hombre, por Thomas Paine, el primer reconocimiento de la propiedad privada en términos concretos. La propiedad privada nos suena algo complicado, pero pensemos lo que significaba frente al absolutismo monárquico, que era dueño de todo, la idea de la propiedad personal, que era un avance en los derechos humanos. De hecho, va a ser una de las banderas de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, en ese contexto donde Estados Unidos comienza la lucha por la independencia, España cree ver una oportunidad porque su gran enemiga, aliada de Portugal, Inglaterra, está muy ocupada en defender sus colonias y por eso es que se crea el virreinato en 1776, ¿no? Tenemos acá una curiosidad, bueno, que todos estos virreyes que van de 1776 a 1810, había una institución colonial muy interesante que era el juicio de residencia, que invertía la carga de la prueba, donde todo gobernante tenía que demostrar antes de irse que no había robado, ¿no? En principio se lo consideraba sospechoso y tenía que demostrar él que no se había enriquecido, que no había robado. Una institución muy interesante, ¿no? Bueno, de todos los virreyes que tuvimos nosotros, uno solo pasó la prueba y no fue condenado por corrupción, que fue el virrey Bertis, que era mexicano, nacido en Mérida. Se acordarán de la primaria, el virrey de las luminarias, bueno, exactamente. Y después tenemos toda una caterva de tipos que vinieron a hacer negocios, ¿no? Que tienen su homenaje en el barrio porteño de Belgrano. Que ustedes saben que, bueno, el barrio de Belgrano homenajea a Manuel Belgrano, ¿no? A uno de los padres de la patria, de la revolución. Y tiene una avenida muy importante que es la avenida Cabildo. Ustedes se salvan acá porque tienen números, ¿no? Pero también tienen nombre algunas avenidas, claro. Pero digo, allá tenemos nombres complicados. Y está la avenida Cabildo, que es la avenida que homenajea a la Revolución de Mayo, al famoso Cabildo 22 de Mayo, que está cortada por cantidad de virreyes. Virrey Arredondo, Virrey del Pino, Laguerre Feliú, todos delincuentes, todos delincuentes, ¿no? Que cortan la avenida de la Revolución. Una cosa bastante rara, bastante esquizofrénica, por ejemplo. Bueno, ese periodo del virreinato es un periodo muy interesante, que viene además a poner fin a una experiencia religioso-política altamente interesante que fue el imperio jesuítico, ¿no? Como lo llamó Leopoldo Lugones, es decir, una experiencia donde los jesuitas desde el siglo XVII hasta 1767 hicieron toda una experiencia autonómica muy interesante, que no está exenta de transculturación, por supuesto, pero que salvó a mucha gente de la esclavitud, de la encomienda, todo eso, y se dio un fenómeno de mixtura cultural entre los guaraníes, por ejemplo, y los jesuitas, altamente interesante, a tal punto que España no lo toleró, ¿no? Era muy poderosos económicamente, estaban produciendo un cambio cultural que no iba acorde con lo que España pretendía, y bueno, se produce la expulsión de los jesuitas, que termina una guerra, la guerra guaranítica, ¿no? Donde los guaraníes y los jesuitas armados se defienden de esto. Y a la vez, cuando son derrotados, muchos jesuitas quedan y van a ser tipos de referencia de un pensamiento revolucionario interesante, ¿no? El pensamiento del padre Vitoria, por ejemplo, que hablaba de los deberes del rey, de que el verdadero poder está en el pueblo, ¿no? Y que el rey es un delegado de la voluntad popular, algo parecido a lo que decía Rousseau, ¿no? Así que ese periodo virreinal va a ser un periodo complejo, donde ya se empiezan a ver algunas ideas y algunas cosas interesantes e innovadoras, como por ejemplo la aparición de los primeros periódicos. Durante el virreinato del Pino, virrey del Pino, aparece el Telégrafo Mercantil, que fue el primer periódico del Río de la Plata, muy interesante, donde estaban Belgrano, Vieites, Cabello, Labardén, que empiezan a plantear un poco las
ideas nuevas, económicamente hablando, políticamente hablando, hasta el punto tal que lo censuran. Este virrey que está homenajeado en el barrio de Belgrano, el virrey del Pino, produce la primera censura de prensa cerrando el telégrafo mercantil, y esta gente va a insistir con un segundo periódico que es el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, más potente todavía, que va a terminar cerrando durante las invasiones inglesas. Y ahí queríamos llegar como elemento bisagra de la historia entre la colonia y la revolución, ¿no? La importancia que tienen las invasiones inglesas, que para nosotros nos suena como un evento gastronómico, ¿no? Si hubo aceite hirviendo o agua hirviendo, algo esencial, digamos, nos cambia la vida completamente, ¿no? Bueno, mucho más que eso. Primero, es parte de un contexto mundial altamente interesante, es decir, nada más y nada menos que la disputa por el control mundial de los mercados y los puertos entre Gran Bretaña y Francia, ¿no? Pensemos que Buenos Aires y Montevideo eran los dos últimos puertos importantes antes del famoso Estrecho de Magallanes, como dije antes, único paso hacia el Pacífico. Buenos Aires era además el lugar de salida de la plata del Potosí, ¿no? La gran riqueza del cono sur salía por Buenos Aires. Entonces era un territorio en disputa y los ingleses aprovechan la situación de la derrota que le infligen a Francia en la famosa batalla de Trafalgar, y se lanzan a la conquista de Buenos Aires en el año 1806, instalando un gobierno por más de 40 días, ¿no? Los ingleses tienen a Buenos Aires como colonia durante 40 días, donde pasan algunas cosas muy interesantes, donde nombran, por ejemplo, jefe de la aduana a José Martínez de Oz, ¿no? Es una familia que tiene una historia, ¿no? El jefe de la aduana de los ingleses era José Martínez de Oz. Toda la clase política bonaerense se decide a homenajear a Bereford, al invasor, y el sacerdote de Buenos Aires da una misa en homenaje a Bereford también. Bueno, toda una sumisión, mientras que el pueblo comienza a organizarse para resistir. Ahí está Belgrano, ahí están los muchachos que van a conformar después digamos, la vanguardia de lo que va a ser la revolución. Y finalmente, en un acto que no tiene precedentes, digamos, un pueblo expulsa al ejército más importante de ese momento de la historia, nada más y nada menos que los Highlanders, que eran los invencibles del Regimiento 71, la Armada Británica, una derrota impresionante, que al año se repite, ¿no? Con la invasión de Wylot, que es una invasión impresionante, 14.000 soldados son los que invaden Buenos Aires en la segunda oportunidad, pero ya Buenos Aires se organiza, ¿no? Ya ahí pasa algo muy importante, que nacen las milicias, que eran el 70% de la población masculina enrolada, y eso hace que cuando venga la invasión, la segunda invasión, el pueblo de Buenos Aires esté preparado para resistir. Y ahí aparecen algunas mujeres altamente interesantes. Una que me gusta mucho es Martina Céspedes. Ustedes saben que los ingleses siempre se caracterizaban por tener un buen gusto por la bebida, y un grupo de oficiales ingleses, 12 oficiales, deciden ir a buscar dónde tomar, y Martina tenía un despacho de bebidas y les dice que como no, que los va a atender, pero que vayan pasando de a uno. Ella, a la medida que van pasando, les rompe la cabeza, los maniata y los manda al sótano. En lo cual se transforma eso en la captura de oficiales más grande de las invasiones a cargo de una mujer, que luego va a ser premiada como alférez. La historia termina de una manera muy graciosa, porque cuando se rinden los ingleses, cosa que ocurre bastante rápido, Martina devuelve a 11 oficiales porque se había producido un síndrome de Estocolmo y la hija se enamora de uno y termina casándose con un inglés. Siempre hay que meter un poco de intrusos en estas historias. Bueno, la derrota es tremenda para Inglaterra y le da a los porteños, digamos, un gran orgullo. Se dan cuenta que España está débil, que hubo un hecho de autodeterminación muy importante. Echaron al virrey Sobremonte, que se había escapado 2 veces, lo ponen en la Liniers. Bueno, y empezamos a pensar entonces en un posible cambio en lo que era nuestra patria naciente en aquel momento, que se va a dar a partir de un hecho que tiene que ver con la política internacional, que es la invasión de Napoleón, figura extraordinariamente interesante,
primero de Portugal, ¿no? Ustedes saben que Napoleón había decretado el bloqueo continental como una forma de perjudicar a Inglaterra, así que los puertos atlánticos no comercien con Gran Bretaña. Portugal desconoce esa medida y entonces Napoleón decide invadir Portugal, y una vez que está en Portugal se da cuenta que España está muy fácil de tomar y termina ocupando España. Esto ocurre en 1808. Ahí la familia real, integrada por Carlos IV y Fernando VII, se pasan la pelota uno a otro, la famosa farsa de Bayona, y termina siendo coronado José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas. No sé por qué, porque el tipo era abstemio, pero bueno, le quedó fama de borracho. Andá sabe por qué. Pero bueno, cuestión. Napoleón toma España, se crea un consejo de regencia, juntas de resistencia a la invasión francesa, en una de las cuales hay un oficial argentino muy importante en esa resistencia que se llama José de San Martín. Y finalmente en 1810 se produce la toma total. Había quedado una pequeña porción de España sin tomar, donde estaba este consejo de regencia, que era la isla de León. Cae en 1810, enero. Las noticias llegaban muy lentamente acá. Llegan en mayo las noticias de la caída de lo que había pasado en enero, con un barco que trae esa información, con lo cual nos damos cuenta que ya en España no hay ni indicios del poder de los Borbones, y comienza aquí la oportunidad de plantear entonces un cambio de régimen, en lo cual ya venían trabajando nuestros patriotas, ¿no? Y esto se va a dar en la semana del 14 al 22 de mayo, toda esta convulsión. Y ahí es interesante cómo es contado esto, donde parece ser un paso de comedia, donde uno habla, el otro dice, bueno, venga por acá, no pasa nada. La verdad que fue muy violento, y tiene que ver con, por supuesto, que el virrey Cisneros no quería saber nada con irse, y que los patriotas necesitaban que se vaya y terminar con este absurdo de que está gobernando un francés, que tenemos un virrey acá, que no se sabe a quién responde, y aprovechando la situación para cambiar el modelo también, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay una muy importante participación popular. Cuando se dice que la Revolución de Mayo no fue popular, no es verdad. Había en las milicias una participación política importante, porque las milicias también eran ámbitos de discusión interesantes, y ahí entonces se produce movilizaciones a partir de un grupo de resistencia que se llamaba la Legión Infernal, que tiene nombre de grupo heavy metal, pero que de hecho cuando estábamos con Mario en el programa ¿Cuál es?, unos chicos nos escribieron un mail pidiéndonos permiso para usar el nombre para una banda de heavy metal. Nosotros dijimos que no éramos dueños del nombre, y después nos mandaron la foto de la batería, la Legión Infernal, que nos parece alucinante. Era el grupo de French y Beruti. Vieron que siempre aparecen casi como siameses, French y Beruti. Eran dos personas distintas, dos grandes revolucionarios que tenían grupos de choque, el Regimiento de la Estrella, por ejemplo, que era básicamente la gente de los suburbios, y que conforman este grupo que se le planta al virrey el 21 de mayo, exigiéndole que convoque al cabildo, al famoso cabildo del 22, que va a dar lugar al gran debate de la revolución, donde aparece una figura como la de Juan José Castelli, el gran orador de la revolución, y por otro lado el obispo mandado por el virrey. Bueno, la votación termina mayoritariamente votando porque el virrey se vaya. El virrey hace fraude, convoca a una junta inventada, la junta del 24, y finalmente ahí reacciona nuestro querido Manuel Belgrano, que es muy lindo lo que dice Guido, que dice que Belgrano perdió su habitual compostura y dijo, si a las 3 de la tarde el virrey no renuncia, lo voy a tirar por la ventana de la fortaleza. Se ve que el Cisneros calculó la altura y renunció, y bueno, ahí viene esta etapa tan interesante que es la revolución, en un contexto tremendamente desfavorable, que era la Revolución de Mayo. Se da en un contexto de mucha soledad, ¿no? Porque Montevideo seguía siendo una colonia española, Portugal nunca se sabía qué iba a ser, podía ser un aliado de España, Inglaterra estaba ahí coqueteando con que sí, que no, y ahí comienza este proceso tan interesante de la revolución, con una figura tan impresionante como la de Mariano Moreno, ¿no? Este abogado, joven abogado que estudia en Chuquisaca, que se recibe con una tesis sobre el derecho de los indios frente a la opresión de los mineros, en pleno virreinato, ¿no?
lo cual le vale la expulsión de Chuquisaca y llegar a Buenos Aires, donde su padre le consigue un puesto de abogado del Cabildo. Y fíjense qué interesante el primer juicio que le toca litigar al abogado del Cabildo, Mariano Moreno. Es por una acusación de usurpación de título a nombre de un señor llamado Bernardino Rivadavia. No sé si le suena. Bernardino Rivadavia decía que era síndico del Cabildo y quería que le paguen un plus por su título de abogado. Mariano Moreno investiga y resulta que Bernardino no había terminado la secundaria en el Colegio de San Carlos, y entonces públicamente dice que no está en condiciones de ocupar el cargo de síndico y mucho menos de recibir un plus, ¿no? Con lo cual ahí comienza, se imaginan, una hermosa amistad entre Moreno y Rivadavia, que va a tener sus consecuencias posteriores, ¿no? Pero bueno, acá lo vemos a este personaje tan interesante que es Mariano Moreno, que es autor de muchos textos realmente muy interesantes, ¿no? Sobre la economía virreinal, un tapado descubierto por Belgrano, que era su maestro. Belgrano, un tipo verdaderamente extraordinario, quiero nombrarlo antes de ir redondeando, pero me parece que es una figura de la que tenemos que hablar, sobre todo en estos momentos. Belgrano fue un hijo de una familia rica que fue el único prócer argentino que estudió en las universidades europeas, ¿no? Pueyrredón un poquito, pero Belgrano estudia en Salamanca, en Valladolid, donde se recibe con medalla de oro como abogado y economista, y cuando llega acá se hace cargo del consulado y escribe memorias de ese consulado, donde habla, por ejemplo, de la igualdad entre el hombre y la mujer. Tiene un artículo donde dice que la mujer está en iguales condiciones que el hombre de estudiar en los 3 niveles de la enseñanza y que por supuesto está habilitada a enseñar. 1795 dice esto Manuel Belgrano. Es interesante ver el contexto mundial, porque no es que había una corriente feminista en 1795, como se pueden imaginar, ¿no? La famosa Revolución Francesa, tan progresista ella, en 1794, cuando una mujer, Olimpia de Gouges, presenta los 17 puntos de la mujer y la ciudadana, porque se da cuenta que los derechos del hombre son para los varones, ella dice, está muy bien los derechos del hombre, pero no son para la humanidad, son para los varones. Las mujeres no votamos, no podemos publicar las ideas en la prensa, no podemos participar en política. ¿Qué le pasa a Olimpia? La mandan a la guillotina. Ese era el clima de época, y en ese clima de época, Belgrano escribe esto. O sea, fíjense la genialidad y lo avanzado de este muchacho, que además escribe sobre el cuidado del medio ambiente, la contaminación de los ríos, el peligro del monocultivo, la importancia de la industria. Él dice, los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente. Decía, no exportemos cuero, exportemos zapatos. A ver si lo escuchamos, ¿no? Autor del primer proyecto de ley de educación pública y gratuita a cargo del Estado en 1796. Por supuesto al que no le dieron pelota a todo esto, ¿no? Pero él lo hacía. Era como Beethoven, que sabía que estaba haciendo lo correcto, pero no tenía público, digamos, para eso, ¿no? Bueno, los escritos de él son extraordinarios, sobre educación, una persona que toda su vida apostó por la escuela pública. Recuerden ustedes cuando Belgrano le dan 40.000 pesos solos por las victorias de Salta y Tucumán, que era para él, era una donación personal. El tipo podía haber dicho, me quedo con 30 y dono 10, me quedo con 10, dono 30. Donó 40.000 pesos solos, que al día de hoy es $1,5 millones. Hicimos la cuenta con Paenza. Yo no hubiera nunca podido hacer esa cuenta. Bueno, la dona íntegramente para la construcción de 4 escuelas en el territorio del ex virreinato, una en la actual Bolivia, 3 en territorio argentino, donde dicta las normas para esas escuelas, los programas de estudio, donde dice que el principal agente del Estado es el maestro y que debe ser el mejor pago. Y le dice, pregunto a vuestra señoría si puede haber algo más importante que la educación de sus propios hijos y cómo es posible que los maestros ganen tan poco. Bueno, todo esto le dieron una bola bárbara, ¿no? a Belgrano lo que dijo. Y las escuelas fueron una estafa, porque él muere en el 1820, sin que ninguna de esas escuelas se construyera. Y la última escuela donada por Belgrano en 1813 se construyó en 2005. Se ve que hay problemas de
que no te vienen los lunes, ¿viste? Bueno, la verdad que una vergüenza total. Pero bueno, un gran patriota que tuvo muchísimo que ver con este proceso revolucionario que comenzaba un 25 de mayo de 1810, una fecha que me parece que tenemos que tener presente como el inicio de muchas cosas, que luego se frustrarían, habría idas y vueltas, pero siempre hubo esta gente que apostó al cambio y aquellos que insistieron mucho con la entrega. Quiero terminar, porque si no sería muy largo todo esto, pero quiero terminar con un momento clave de la historia argentina que nos puede ayudar mucho a pensar en esas dos Argentinas, ¿no? 1815, ubiquémonos, cae Napoleón, acá entran en pánico. En el 14 lo habían mandado Belgrano y Rivadavia a una misión diplomática a Europa, a ver qué pasaba en Europa, cómo estaba Europa preparada para una posible declaración de independencia. Bueno, les va muy mal porque cae Napoleón y vuelven todos los reyes. En el medio pasa una situación muy absurda, que es que aparece un conde de Cabarrús ofreciéndole a Rivadavia coronar al hermano de Fernando VII, Francisco de Paula. Esto termina en un fracaso. Y entonces Cabarrús le dice, bueno, secuestrémoslo, lo llevamos secuestrado, esto es verdad, ¿eh? Lo llevamos secuestrado a Buenos Aires y lo nombramos rey a la fuerza, cosa que por supuesto no pasó, pero fíjense el nivel de delirio que había en ese momento. Y acá el director supremo, la autoridad máxima, era Carlos María de Alvear, hombre que tiene calles en todos los pueblos del país. Y en Buenos Aires tiene una de las avenidas más elegantes de nuestro país. Él entra en pánico y decide mandar a Río de Janeiro a hablar con el embajador británico. Por suerte Buenos Aires no tenía embajador porque no era independiente, todavía no tenía representación de Inglaterra. El embajador estaba en Río de Janeiro, manda a Manuel José García con una carta que dice que estas provincias quieren pertenecer al Imperio Británico, ¿no? Una carta tremenda donde propone que seamos colonia inglesa. ¿Mm? Y lo peor que le pasa a García es que los ingleses le dicen que no. O sea, tremendo, ¿no? Que te pase eso, es tremendo. Bueno, pero una vergüenza absoluta. Y esto desata muchas cosas, la caída de Alvear, el impulso de la guerra revolucionaria de los Güemes, de los Belgranos, de los San Martín, que dicen, bueno, ahora vamos por todo, vamos por la independencia, sigamos la guerra a muerte, como dice San Martín. Alvear se va exiliado a Río de Janeiro, se escapa del país, llega a Río de Janeiro, pide hablar con el embajador español y le da todos nuestros secretos militares. Posición de los ejércitos, armamento, le entrega los secretos militares al embajador español y le pide perdón, sé que le agarra la angustia, y le pide perdón al rey de España diciendo que estuvo extraviado y que él siempre trabajó por la obediencia a España y que quiere que volvamos en algún momento a ser parte del Imperio Español. Mientras tanto, San Martín y Güemes y Belgrano impulsan la proclamación de la independencia en Tucumán, ese famoso 9 de julio, que empieza a cambiar todo, y San Martín ya está preparando el cruce de los Andes, que es una de las hazañas más grandes, mientras Martín Miguel de Güemes, como ustedes saben, el padre de los pobres, está aguantando los trapos en el norte, ¿no? Quizá es bueno recordar que Martín Miguel de Güemes, junto con su hermana Macacha, que fue una mujer extraordinaria, y todo ese pueblo de Salta y Jujuy frenaron 9 invasiones españolas en los 7 años, 6 años y pico que fue gobernador de Salta Güemes. Eran ejércitos que eran de 4.500, 5.000 personas que venían de derrotar a Napoleón y que los infernales, como le decían a las tropas de Güemes, a todo ese pueblo donde las mujeres y los niños tenían un rol muy activo, eran los llamados las bomberas y bomberitos, que eran los espías que permitían ese dispositivo increíble que permitió que 9 invasiones españolas fueran expulsadas y que San Martín tuviera tiempo de preparar el ejército para el cruce de los Andes, ¿no? Bueno, todas cosas que creo que es bueno que tengamos presente en cuando se nos trata de bajar la autoestima. Creo que tenemos una historia gloriosa y gente muy digna para recordar, de una patria que es hermosa, que está muy lejos de ser una porquería y que tenemos una historia gloriosa que vale la pena recordar, ¿no? Me parece que es lindo ponerse en aquella soledad que seguramente sentía esta gente cuando emprendía
audazmente la decisión de proclamar la independencia, de hacer una hazaña como el cruce, o de frenar a los godos en el norte, ¿no? Con una utopía de patria, ¿no? de lo que vendría. Así que bueno, esto es un poco lo que quería contarle. Hay mucho más, pero tenemos que ir a ver Intratables y esas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.